Hola, bueno, vamos a la siguiente sesión, o sea, el paso 2. En la clase anterior estuvimos trabajando el dibujo con líneas para mirar las intensidades de los lápices y las respectivas luces. Hoy vamos a hacer algo un poco mucho más sencillo, más aplicado, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, esto requiere que estemos más concentraditos en lo que vamos a hacer. Bien, el ejercicio de hoy, el paso uno, se llama el achurado, que es una manera de darle expresión a los dibujos, especialmente a los dibujos de arquitectura. La mayoría de dibujos que vamos a hacer los vamos a hacer levantando primero que todo una caja cúbica. ¿Listo? Siempre vamos a buscar una perspectiva, algún punto de fuga, y vamos a procurar que las líneas queden sueltas, queden sueltas. Incluso este tipo de remates, que quedan como en cruz, nos van a dar una serie de elementos de dibujo que son mucho más realistas, que tienen que ver más con el croquis que trazan los arquitectos. Siempre, por supuesto, vamos a comenzar por trazar las cajas cúbicas. ¿Listo? Ahora, vamos con otro tipo de caja cúbica. Les recuerdo que en estos momentos yo estoy trabajando con un lápiz 8B y estoy haciendo las líneas lo más sueltas posibles, incluso cuidando que los remates siga derecho. ¿Listo? Que siga derecho. Ahora, los achurados, ¿cómo los voy a aplicar? Depende de por dónde quiero que se vea la luz. En el primer ejemplo, en este de acá, ¿cierto? Si yo quiero que la luz pegue aquí por este lado, ¿vale? Ahí estoy señalándolo con la flecha. Entonces este lado lo voy a dejar en blanco y el achurado, o sea, la serie de líneas con las que voy a marcar los volúmenes, las voy a acentuar hacia la otra parte. ¿Ok? Normalmente podría hacerlo en dirección de la misma perspectiva, pero aquí, por ejemplo, lo que quiero hacer es marcar las líneas en una diagonal diferente y ahí me va dando cierta sensación de profundidad. Voy a reforzar aquí la línea de dibujo y comienzo a hacer unas diagonales para dar la sensación de volumen. Observen que el lápiz lo ha acostado, ya no está muy afilado, y mantengo cierta línea, es decir, cierta oscuridad. Si quiero reforzar el volumen, la oscuridad, pues entro a hacer unas líneas diagonales del lado contrario y las acentúo o las desacentúo en la medida que quiero dar la imagen volumétrica, que quiero marcar la sombra para que al otro lado quede la luz. Si se dan cuenta, esta línea de abajo, cada vez que puedo la resalto más. Incluso aquí la voy a resaltar con firmeza, casi que como dicen los niños pequeñitos, retiñendo. Y voy dejando de hacer presión con el lápiz. ¿Okay? Cada vez que haga menos presión, pues voy a soltar menos grafito en el papel y eso me va a dar un efecto más realista de la sombra. Ahora, la otra cara que queda acá, ¿cierto? Si por aquí llegó la luz, por aquí pegó la luz, pues por ende esta parte debe quedar oscura. Y lo que voy a hacer es achurar, voy a dar una textura con las mismas líneas y más oscuras, pero aún con mayor firmeza que en las caras de arriba, para denotar el efecto de luz. Bueno, siempre estoy con un lápiz 8B, escogí uno muy grueso, pero bueno, vamos a dar un achurado primero a unos 45 grados, ¿cierto? Y para reforzarlo voy a hacer las líneas verticales a la inversa. Y observen que estas ya no las hago completas, sino que simplemente lo que hago es reforzar los trazos de la caja inicial. Bien. Ahora, más o menos, aquí ya tengo un primer ejemplo de cómo sería un efecto de achurado. ¿Listo? Lógico, pues la perspectiva aquí no me ha quedado muy cristiana, que digamos, pero por ejemplo aquí para reforzar las sombras, ¿cierto? Porque esto tendría una proyección, mantendría los puntos de fuga del dibujo, ¿cierto? O sea, por aquí vendría esto, y aquí tendría que hacer exactamente lo mismo que he hecho para dar la sensación de sombra, de volumetría y de profundidad. ¿Ok? Ahora, las sombras, ¿y por qué no la hago achurada? La sombra la hago ya
desvaneciendo los trazos del lápiz para empezar a demostrar la diferencia que habría entre las texturas. ¿Listo? Bueno, ahora si quiero reforzar un poco acá, pues unas líneas más pequeñas, incluso acá puedo hacer unos achurados más cortos y demostrar un volumen. Aquí puedo hasta sacar una textura pequeñita con líneas cortas y así me van quedando mis achurados. Acá unas mucho más delgadas, menos extensas, pero que refuercen la idea de que aquí hay una sombra que se va deshaciendo. ¿Listo? Básicamente pues ese es el concepto inicial de cómo se deben trabajar las luces y sombras para resaltar claros y oscuros. Vamos ahora a esta caja que he hecho acá. ¿Listo? Como se dan cuenta, es una caja hecha con un trazo bastante torpe, pero es muy suelto. ¿Sí? Es muy suelto. Entonces, antes de reforzarla, bueno, voy a cambiar de lápiz. Yo creo que voy a trabajar con un 5B para que se vea la diferencia, cómo serían las texturas de achurado. Ahora aquí, digamos, aquí voy a hacer lo contrario. Aquí la luz va a pegar de frente. Entonces, si la luz pega de frente, debo marcar unas zonas. O sea, ¿sí? De entrada voy a marcar unas zonas muy tenues, unos pequeños achurados muy tenues, ¿cierto? Y voy a dejar de frente para que pegue la luz. Lo único que voy a insinuar en este caso es por dónde están los límites de mi caja. Lo que sí siempre voy a estar reforzando es el trazo del límite, trazo del límite y trazo del límite. ¿Listo? Ahora, si la luz viene aquí por encima, pues aquí también lógico, lo mismo. Voy a reforzar es desde atrás, ¿cierto? Desde atrás. Aquí atrás es donde va a estar la parte oscura. Y vamos a tratar de seguir este achurado manteniendo el punto de fuga con las mismas líneas. ¿Listo? Ahora aquí ya dejo de hacer presión con el lápiz o utilizaría un lápiz de menor intensidad y aquí apenas insinuadito para demostrar que hay unos puntos de luz que se unen. Si lo quiero reforzar, listo, líneas diagonales y tengo un efecto de achurado. Vamos ahora aquí la misma historia. Refuerzo apenas un poquitín como para indicar que hay un contorno. Aquí igual y aquí pues esta parte la dejo marcada en luz. Entonces aquí por ejemplo puedo ya utilizar otro tipo de líneas. Marco diagonales contrarias. Y aquí igual, ¿cierto? Son dibujos muy sueltos, de líneas muy sueltas, apenas para demarcar que hay una forma que tiene luces y sombras. Si quiero reforzarlo un poquito más, pues suave, listo, apenas muy suave con el lápiz. Voy a generar un achurado apenas medianamente insinuado, unos trazos más débiles y ahí tiene usted. Bueno, ahora, esta parte de acá donde pega, ¿cierto? Supuestamente aquí hay luz, pero por norma general aquí siempre voy a poner un poquitín de oscuro porque se supone que este es el reflejo inmediato en la superficie, es lo que nos da la sensación de horizonte. Rápidamente dejo de hacer presión. Listo. Y aquí dejo de hacer presión con el lápiz para dar esa sensación de volumen. ¿Okay? Ahora, la sombra que esto debe proyectar va a seguir los puntos de fuga. Digamos que por dentro debería en teoría seguir este punto de fuga y proyectarme una sombra aquí atrás. Ok, entonces esta sombra que va a proyectar atrás, o sea, misma historia, vamos a marcarla firme y aquí ya empiezo a desvanecer para que se note el volumen. Aquí lógicamente pues irá más oscuro y aquí se desvanece un poco para dar la sensación de volumen. Incluso si quiero estirar un poco más, pues desvanezco con mucha sutileza para indicar que en alguna parte se acaba la sombra.
Bien, ahora vamos con este cubo de acá. En este de acá lo primero que hago es reforzar esos trazos sueltos. Listo. Recuerden que este es un ejercicio todavía de línea suelta, línea trazo suelto. Aún no estamos trabajando una línea firme, sino trazos sueltos para demostrar el concepto achurado. Voy a marcar unos achurados aquí un poco más sólidos. Okay. Y aquí mismo un poco más sólidos, siempre tratando de mantener el punto de fuga. Si achico las líneas, eso me va a dar la sensación de luz o de sombra. Si trazo diagonales, esto me va a dar unas texturas que indican cierta volumetría. Y vuelvo, insisto, aquí se marca un poco más fuerte y se diluye el grafito. ¿Okay? Se diluye para que dé la sensación de sombra. Lo mismo acá. Vamos a diluirlo un poco y se hace menos presión. Entre menos presión haga, menos grafito suelta el lápiz y listo. Ya he dado la sensación de profundidad. Si quiero resaltarlo, pues voy con unas líneas más corticas y con diagonales opuestas lo resalto, ¿vale? Básicamente ese es el concepto de lo que denominamos dibujo achurado.